Ahora te pregunto, obra que más has disfrutado hacer, ¿tendrás tu favorita? Pues a ver, yo disfruto mucho con revivirla. O sea, es un texto que he coescrito y es un monólogo en el que se hacen varios personajes. Es un reto siempre el sostener la obra una persona sola en el escenario. A veces, bueno, siempre en parte de la obra hay también una cantante, pero estoy yo sola interpretando y lo disfruto mucho porque disfruto mucho también del reto que es. Y que al final, bueno, pues al haber coescrito la obra te sientes como muy parte de eso. Yo disfruté mucho haciéndole guión porque teníamos también mucha libertad para aportar al proyecto. Entonces ya no estás solo como actriz, sino estás en el proceso creativo. Bueno, el proceso actoral siempre es creativo, pero me refiero en otros aspectos también, un poco en el guión, en la idea del proyecto, ¿no? Entonces me gusta mucho formar parte de eso. También disfrutaba mucho con Cómo ser Cleopatra, que es comedia, que es el otro extremo como de revivirla. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuando vean este capítulo. Comenzamos la segunda temporada de Lo que pasó el podcast, lleno de alegría y de buen humor, empezando este 2025. Y como siempre, traemos a un invitado para que aprendamos de él lo que no está escrito. Hoy vamos a aprender muchísimo. Tenemos aquí una actriz canaria y me encanta lo que hace. He seguido su trayectoria y hoy veremos su historia con todos ustedes. Marta Fuentes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Qué bien. Bueno, la primera pregunta siempre se la hago a todo el mundo y es, Marta Fuentes, ¿tuviste una infancia feliz? Sí. En realidad Fuentes me llamas tú y me llama la gente que me conoce desde hace muchos años, porque ahora, bueno, el nombre artístico desde que me dedico profesionalmente a esto es Fuenar. Pero me hace mucha ilusión que me hayas presentado como Marta Fuentes porque solo lo hace la gente que me conoce desde hace muchos años. Así que me relaciona directamente con mi infancia también. Sí, tuve una infancia feliz y justo estaba reflexionando mucho estos días sobre ello. Bueno, yo soy muy familiar y vengo de una familia muy grande, con muchísimos primos, y seguimos reuniéndonos muchísimo, muy a menudo. Y en Navidades hemos estado pues mucho tiempo juntos, y justo ayer, que hacemos el Amigo Invisible como desde hace muchísimos años, somos 20 miembros de la familia que hacemos el Amigo Invisible y creamos adivinanzas para descubrir quién es la persona a la que le toca el regalo, y hacemos seguimos dedicándole muchísimo tiempo a todos estos eventos. Y justo ayer, después del día que fue súper bonito, dije qué suerte tengo de esta familia con la que hacer todas estas cosas. Qué bien, qué bien. Así que sí. Y bueno, tú naciste en 1991. Igual que yo. Yo en abril. Yo en abril. Igual, el 1. El 17. Muy bien. El millennial igual que yo. Y, a ver, ¿tú eres más de jugar en la calle o en casa? Yo soy más de la calle. Sí. Sí, del aire libre, sí. Qué bien, qué bien. ¿Y la adolescencia también fue feliz? Sí, yo creo que sí. Bueno, es verdad que en la adolescencia sí que hay una parte que recuerdo no sé, cuando empecé, sí, en el instituto, de que me agobiaba mucho el sentir que sabía cómo iba a ser mi vida los próximos 6 años, ¿no? Que era como hasta que acabara. Y sí que recuerdo esa sensación extraña en mi cuerpo que desapareció ya a los 18 años, cuando yo tomaba las decisiones de mi vida y de mi tiempo, ¿no? Y lo que tiene también el mundo del artista, que las jornadas no son rutinarias, es decir, hay épocas en las que trabajas muchísimo, jornadas casi de 12 horas al día, y hay otras en las que no. Pero el tener el control de tu vida como que me dio una tranquilidad. Entonces sí que tuve una adolescencia buena y feliz, pero sí que recuerdo como cierta ansiedad del sentir que mi horario estaba determinado por el curso escolar, por los horarios, por todo, los siguientes 6 años de mi vida. Así que recuerdo que eso fue algo recurrente, que cada cierto tiempo entraba como
pero lo fui llevando bien y estaba muy bien rodeada, la verdad. Así que... Vamos por paso. Tú hiciste aquí en Canarias primaria, ¿no? Sí. Primaria y bachillerato. Sí, y todo. primaria, secundaria, bachillerato. Bueno, y lo sacaste todo año por año y todo. Sí, yo siempre fui muy empollona. Qué bien. Sí, muy buena estudiante y muy seria, muy... Qué bien. Y después de eso, ¿tú tuviste vocacionalmente desde niña la vocación de ser actriz? Sí. A ver, bueno, yo muy de niña decía que quería ser policía secreta, ¿vale? Después pasé a querer tener una reserva de animales, ¿vale? Para tenerlos libres aquí en Gran Canaria. Y después, de adolescente, me empecé a dar cuenta de que cuando yo veía muchas series con mi madre, y cuando veía una serie, me solía empezar a gustar la profesión de los protagonistas de esa serie. Y de repente veía otra y me empezaba a interesar mucho. Y hubo un momento en el que yo decía, es que realmente lo que me interesa creo que no es la profesión que ellos están simulando hacer, sino lo que ellos hacen, lo de meterse en la piel de otras personas. Y ahí fue cuando empecé a tener esta reflexión. Pero todo el mundo más o menos lo sabía, yo hacía teatro, pues no sé, presentaba las galas del instituto, del cole, pero yo creo que yo no me atrevía a verbalizarlo en alto porque era muy buena estudiante y como que se asumía pues que yo iba a tener una vida como más normal, y entonces me costó mucho como verbalizarlo. Y de hecho yo entré en medicina y antes de empezar las clases me salí de medicina, y si entras en tu primera opción ya solo puedes entrar en tu segunda. Entonces hice un año de enfermería, pero sabiendo que era la que había puesto de segunda opción, pero circunstancialmente. O sea, yo había puesto las 20 carreras que podía poner. Y hice ese año, y a partir de ese año mi madre habló conmigo y dijo, haz lo que quieras hacer con tu vida y nosotros veremos si podemos apoyarte, vamos a apoyarte en todo lo que podamos, y si te vas fuera y te tenemos que pedir que vuelvas, pues te lo pediremos y ya está. Y dije, claro, por supuesto, si me tengo que volver en cualquier momento, pues, pero quiero intentarlo. Y entonces un poco así fue como... Vale, entonces, hiciste aquí un año de enfermería. Sí. ¿Y cómo fue el gusanillo de decir, con qué? Sí, a mí lo que me gusta es lo otro. O sea, tú... Lo sabía antes de entrar. Lo sabía antes. Claro. Y entonces me quedé en enfermería por eso, porque ya había entrado en medicina, me había salido, ya era la siguiente opción. Y a mis padres les preocupaba no poder mantenerme en Madrid. Yo quería ir a Madrid porque los actores que yo conocía, que había investigado dónde se habían formado, los actores que me gustaban, se habían formado allí. Y entonces, bueno, pues estaba como toda esta cosa. Sí, sí. ¿Y qué fuiste a la Escuela de Arte Dramático? Pues... Fui a la escuela de Cristina Rota, que es la que yo había investigado. Ah. Pero una vez llegué a Madrid, sí que yo sola hice la reflexión de que sí que quería estudiar una carrera universitaria a la vez, pero que no quería estudiarla pensando en a lo que me iba a dedicar. No quería pensar que si estudiaba esa carrera era que me tenía que dedicar a esa carrera, que eso también me generaba como cierta ansiedad. Sí. Entonces dije, si puedes estudiar cualquier cosa y solo por el disfrute de estudiar, lo que estudiaría. Y entonces pensé, vale, la mente humana. Y entonces decidí empezar a estudiar psicología a la vez que hacía arte dramático en la escuela que había investigado y en la que me apetecía estar. Así que yo por las mañanas estaba en psicología, en la Complutense, en la carrera la tenían bilingüe en ese momento, el grupo en el que yo estaba, y por las tardes hacía arte dramático en la escuela de Cristina Rota. ¿Se enfocaba en teatro o en general? A ver, se enfoca en interpretación, pero es verdad que sueles partir en todos, o sea, bueno, como actor siempre te estás formando. Y yo creo que siempre vuelves un poco al teatro porque al final es como la base de donde sale, de donde, no, al final se ha desarrollado todo lo otro. Al final el teatro es mucho más antiguo, ¿no? Que el cine. Entonces, pues siempre como, pues había, por ejemplo, yo en esa escuela, en Cristina Rota, nunca me formé frente a la cámara. Me formé posteriormente yo empecé en Cristina Rota, pero después, o sea, hice primero y segundo de Psicología de Cristina Rota Madrid, y entonces me dieron una beca para estudiar un año en Edimburgo. Y entonces en Edimburgo estuve haciendo psicología y elegí Edimburgo porque es una ciudad que es muy conocida por el teatro que tiene. Y ahí estaba en el grupo de teatro universitario y en otra compañía de teatro allí.
Y al año siguiente me dieron una beca para Estados Unidos. Qué guay. Súper bien. Yo elegí, me la daban por psicología. Como te digo, yo era muy buena estudiante, ¿no? Recibía becas por mis notas universitarias. Pero yo elegí la Universidad de California, Santa Bárbara, porque allí interpretación, arte dramático era una carrera universitaria. Entonces, al llegar allí, yo hice las pruebas para entrar en arte dramático allí. Entonces, básicamente lo que hice ese año fue arte dramático y alguna asignatura de psicología, aunque la beca era de psicología. Total, que entonces estuve 2 años en Cristina Rota, 1 año en Edimburgo, 1 año en California y después volví a Madrid. Y ahí decidí acabar en otra escuela diferente que se llama Work in Progress, que ahí sí que había más formación frente a la cámara, aparte de teatral, y entonces fue una mezcla de un montón de sitios. Pero eso era como en todas las carreras, llama el Erasmus, o sea, te iba a cada ciudad distinta completando un año. Claro, en Edimburgo sí, era Erasmus, en California era otra beca distinta porque es Estados Unidos, no entra dentro de la beca Erasmus, pero como yo hice casi todos los créditos, o sea, hice todo el año de arte dramático, además hacía asignaturas de psicología y además allí también hay baile en la universidad. Entonces yo como que aproveché a hacer un montón de cosas que me apetecía hacer y no podía hacer todas las de psicología para finalizar el año. Entonces al año siguiente acabé las 3 que me faltaban o algo así. Pero yo hacía como el doble de asignaturas que todo el mundo en California, pero como yo llevaba 2 años haciendo, como formándome en 2 cosas a la vez, no lo notaba. La gente tenía normalmente, allí eran unos 12 créditos y yo tenía 21. Entonces, claro, yo hacía como muchísimo más. Pero fui súper feliz, la verdad. Qué guay. Y no te costó nada el idioma ni nada. Pues, sí, yo aquí ya había estudiado inglés, ¿no? Pero no teníamos un nivel increíble en el colegio en el que yo me formé. Pero yo había estado en la escuela de idiomas, tampoco tenía un nivel increíble, pero bueno, bien. Pero lo que pasa es que cuando fui a estudiar a Madrid, yo empecé a hacer la carrera bilingüe porque tenía que hacer, como te dije, Cristina Rota por la tarde y por la mañana a la universidad. Y el único grupo que quedaba abierto era el bilingüe, y al bilingüe tenías que entrar con un nivel de inglés específico. Entonces la vicedecana me dijo que a mí me daba miedo. Digo, no sé, estoy empezando como 2 formaciones a la vez y una en inglés no lo tenía claro. Y la vicedecana de la universidad me dijo que probara y que si en algún momento me quería salir, que me saliera. Entonces probé, fue un poco duro al principio, pero al final psicología es una carrera que casi todos los estudios científicos que hay están escritos en inglés, los libros están escritos en inglés, entonces realmente muchas veces tú estudias traducciones, así que al final de alguna manera era como estudiar la base, ¿no? Y los libros tal cual se habían escrito. Y fue duro el primer año, pero ya me acostumbré durante el primer año, el segundo año ya fue más fácil y el tercer año ya me fui a Edimburgo. Entonces ya a Edimburgo llegué y yo creo que eso, no, la vida al final como que te va colocando en sitios, porque el hecho de que yo pudiera hacer teatro en Edimburgo tuvo que ver con que yo llevaba 2 años estudiando en inglés. Porque actuar, es decir, aunque tú sepas defenderte en un idioma, actuar ya es mucho más complicado en ese idioma, porque tienes que tener una naturalidad y una destreza que no te da el saber un idioma. Son cosas como más cotidianas. Claro, y de sentirte libre y no estar todo el rato pensando. Entonces el haber estado 2 años estudiando psicología en inglés me dio una seguridad que yo allí ya podía estudiar, actuar en inglés. Aún así, yo recuerdo el primer casting al que fui, yo recuerdo no enterarme de nada de lo que estaba ocurriendo, y eso que yo llevaba, pues eso, mucho tiempo, pero claro, es que en Edimburgo también tiene un acento muy diferente al británico o al americano, que era lo que yo solía escuchar. Entonces, bueno, aún así yo estuve en varias producciones en Edimburgo, y cuando llegué a California, que el acento era completamente distinto al que yo me había acostumbrado el año anterior en Edimburgo. Entonces en California, recuerdo, lo primero que hice al llegar a California fue hacer las pruebas para entrar en la carrera, y yo también recuerdo como en el casting el hacer mis textos y después que me dieran feedback y yo sonreír y no sentir que estaba interiorizando lo que me estaban diciendo, que no me llegaba, porque de repente era otro acento, estás tan nerviosa, y aún así yo entré y dije, bueno, todo ha ocurrido. Qué bien. Y yo creo que al final es una cuestión de... Me ayuda mucho el haber estado estudiando en inglés. Y yo creo que un poco Es como en todo el trabajo que por el hecho de estar ahí te termina adaptando. Sí,
Y al final llevaba tanto tiempo, llevaba como esos años enfrentándome todo el rato a situaciones que no eran cómodas, el empezar a estudiar la carrera en inglés y yo no teniendo ese nivel tan alto, no era cómodo para mí. Hacía 2 formaciones, una por la mañana y otra por la noche, que me ponían en un lugar todo el rato de estar como muy activa. El irme a Edimburgo y ponerme delante de gente que no hablaba mi idioma como tal y hacer un cast, o sea, me acostumbré a ponerme en situaciones que no iban a ser cómodas para mí. Y entonces el hacer eso una y otra vez me hacía pues que cada vez pudiera hacerlo y sentirme valiente como para, no me estoy enterando de nada, no pasa nada, no voy a colapsar, ya está, has hecho cosas ya muy difíciles, así que sigue. Y eso hizo que siguiera. De hecho, en California cada 3 meses te decían si seguías o no en el programa. Sí, el mundo americano es duro. Muy exigente. Y me invitaron a seguir siempre hasta final de año, que me invitaron a seguir, pero la beca se acababa ese año y lo que costaba la universidad sin beca era una barbaridad y ya entonces yo me hubiera quedado, pero no había posibilidad por eso. ¿Y qué era? ¿La obra en la que actuaste era así como plásticas de estudio o eran trabajos como tal? ¿Te refieres en Edimburgo o en California? Bueno, en Edimburgo, por ejemplo. En Edimburgo yo hice obras con Bedlam Theatre, que era como el grupo de teatro universitario. Pero allí el grupo de teatro universitario no es como aquí en España, que puede tener como un aula en la universidad. Ellos tenían un teatro que gestionaban ellos. Un edificio que era un teatro y toda la gestión de ese teatro la llevaba el propio grupo de teatro. Entonces era una cosa muy profesional, aunque no lo era realmente, no cobrábamos por ello, pero sí que se vendían entradas y todo el dinero que se recaudaba en el teatro era para poder reinvertirlo en la propia sala, en las siguientes producciones, pero sí que era bastante profesionalizado. Y después yo estuve en un grupo de personas que estaban terminando un máster de teatro y ellos sí que tenían que hacer un montaje profesional y tenían que hacer un casting y yo entré en ese casting y esa compañía se llamaba Mother Tongue, que esa duró ese año porque eran todos los que estaban haciendo ese máster, entonces estuve alternando esas 2 cosas. En Bedlam Theatre también yo por ejemplo muchas veces allí y en todos los teatros de Edimburgo yo trabajaba de acomodadora a cambio de ver las obras gratis. Entonces eso también lo estoy haciendo tanto en el teatro universitario como en los otros teatros que había por Edimburgo. ¿Y en California? Y en California se hacían montajes todos los trimestres, pero eran montajes de la propia universidad. Pero la propia universidad tenía un teatro gigante y tenía un presupuesto bastante grande. Entonces, de nuevo, yo no recibía una remuneración por eso, pero los montajes sí que se cobraba entradas, sí que eran montajes súper grandes. Y entonces todo era como semiprofesional. Mucho más de lo que quizás se entiende aquí en el teatro universitario, que es mucho más amateur. ¿Y después volviste a Madrid? Y ahí volví a Madrid, acabé psicología y acabé mi formación oficial en Madrid de arte dramático en Work in Progress, en otra escuela. Y ahí sí que me gradué, o sea, me gradué de ambas carreras y después empecé a trabajar. Según terminaste. Empecé a trabajar de profesora de inglés, porque claro, ya el inglés lo dominaba completamente, ya era bilingüe en inglés, y era lo más fácil para que fueran trabajos por horas, ¿sabes? De trabajar. También daba teatro en inglés en algunos centros, y a la vez pues empezaron a surgir obras de teatro, sobre todo en Madrid existe una cosa que es el teatro off, que son en salas pequeñas de teatro, pues hay como otro circuito más allá de las salas grandes de teatro. Yo empecé a trabajar ahí. Ahí cobras, pero no te da para vivir. Hay veces que las salas pues tienen un aforo de 20 personas, hay otras de 50. Pues evidentemente lo que genera la entrada no te da para compensar los gastos, que todo el mundo tenga un sueldo como tal, pero sí que me dio mucha práctica y... ¿Puede que de ahí venga lo de Lady Off? Pues en realidad sí, porque yo te digo como que las cosas que vas haciendo en la vida te van llevando a otras. Claro, yo empecé a trabajar mucho en el off. Y Lady Off va de una actriz, es una película que va de una actriz que trabaja en el Teatro Off de Madrid.
¿Cómo llegué yo a ese proyecto? Pues a ver, yo llevaba mucho tiempo trabajando en el off, varios años ya, y pues mi amigo Asier estaba produciendo un proyecto que querían hacer una película sobre el proceso de ensayos de una actriz de la obra Ricardo III de William Shakespeare. Y como esa película se iba a rodar en muy pocos días, iba a ser un proyecto como muy de cine de autor, muy alternativo, iba a tener muy poco presupuesto, iba a tener que rodarse en muy poquito tiempo, querían que los actores que interpretaran a los actores que en la película hacen de Lady Anna y de Ricardo III, que son los protagonistas de la obra de Shakespeare, que hubieran hecho esos papeles previamente. Porque en la película íbamos a tener como dos roles, el actor y el personaje. Es decir, yo en la película, yo Marta interpreto a Ana, que es la actriz, y a Lady Anna, que es el personaje en Ricardo III. Entonces, justo ese año yo había estado en un teatro de Madrid, en el Umbral de Primavera, había estado interpretando Lady Anna de Ricardo, en Ricardo III. Y entonces, a través de ahí, mi amigo me dijo, están buscando a alguien que haya interpretado este papel previamente. Y de ahí me pusieron en contacto con David, el director de la película. Y por eso acabé yo en la película. Pero sí, tiene que ver con todo, tiene que ver con que yo había estado haciendo el papel de Lady Anna y con que yo era una actriz que había trabajado mucho en el off. Y la película al final va de eso. Entonces era como, bueno, pues de repente las cosas como que encajaron muy bien. Bueno, pero ese proyecto es tardío, había hecho cosas antes. Sí, había hecho mucho teatro sobre todo y algunos cortometrajes. Había hecho el cortometraje Flechazos de Roberto Pérez Toledo, que es un director canario que falleció hace unos años, de Lanzarote, y que tenía muchos cortos y muchos cortos muy virales. Él tenía como una visión muy tierna de la realidad y sus cortos se hacían súper virales, y yo ya había trabajado, por ejemplo, en un proyecto con él. De audiovisual había hecho mucho menos, había hecho ese proyecto y algún otro pequeñito, pero había hecho mucho teatro, sobre todo teatro en el off. ¿Lo más relevante cuál es? ¿Qué había hecho previamente a eso? Pues yo creo, pues La Gran Boda 2.0, no sé si la hice antes o después de Lady Off, pero ahí debió estar. Y eso es un proyecto en el Centro Dramático Nacional, pero que era un día ese proyecto solo. Y era además un proyecto de integración. Había un elenco con personas con diversidad funcional que montábamos una boda entre todos, y éramos más de 20 actores, más de 30, y montábamos una boda frente al Centro Dramático Nacional. Y ese proyecto, por ejemplo, que formaba parte de ese teatro, pues fue muy importante, pero era un proyecto, por ejemplo, de un día. Casi todos los proyectos que había hecho eran más, pues eso, de teatro alternativo. Y Lady Off, realmente el ser protagonista de un proyecto así, surgió porque se aunaron las circunstancias de que yo había hecho mucho teatro off, de que yo había hecho el papel de Lady Anna, y de que ellos querían apostar por alguien que realmente hubiera trabajado en eso previamente y no en alguien muy potente, sobre todo a nivel conocido por el público. ¿Puedes definir Lady Off como tu primer trabajo más importante? O sea, desde claramente. Claramente, Lady Off. Sí, claro, además fue un proyecto que rodamos en 7 días en Madrid, con un calor horrible, y que acabó estrenándose en el festival de cine más importante de España, que es el Festival de San Sebastián. Entonces de repente era como, wow, o sea, rodar una peli en 7 días no se hace, las pelis después como mínimo un mes de rodaje, y eso sí tienes poco presupuesto y poco tiempo. Y nosotros conseguimos que esa cosa que habíamos hecho sin dinero en 7 días llegara allí. Y después nos dieron el premio a Mejor Interpretación en el Festival de Cine de Madrid. Entonces después fuimos a cine. Una peli que en principio iba a ser para tener un circuito pues en festivales de cine más alternativos. Pero de repente fue al más importante de España, nos dieron otro premio y acabamos en cine. Entonces claramente fue algo inesperado y claramente fue el proyecto más importante de mi carrera hasta ese momento, con mucha diferencia. Pero no hubiera sido posible si no hubiera hecho todo lo otro anterior. Esa oportunidad nunca me hubiera llegado si no hubiera tenido todo lo otro. El bagaje, Sí, porque al final lo que ellos buscaban era eso. Sí. ¿Y después de Lady Off? Pues después de Lady Off,
Mira, pues hubo un tiempo, yo después de Lady Of tuve, así ahora que estamos hablando, una crisis porque Lady Of funcionó súper bien a nivel crítica y del público que iba, y te digo, sin una peli que no tenía presupuesto, que no tenía publicidad, que no... Y gané premios con la peli y de repente parecía que iba a ser como un cambio en mi vida profesional, ¿no? Y además, bueno, cuando empiezas a ganar premios o se te empieza a ver mucho, pues mucha gente viene a hablar contigo y te dice, estás preparada para que tu vida cambie, ¿no? Tienes como esta conversación recurrente, y a mí como que todo el rato me daba vértigo esa conversación, y la realidad es que mi vida no cambió. Y hubo un proceso de lucha ahí, porque yo siempre fui como muy, con mucha cautela y tal, pero también entras en lucha de, bueno, si el trabajo está funcionando, si se han tenido todos estos reconocimientos, ¿cómo es posible que yo no haga más casting que antes? Te digo ya que salga más proyectos, pero que haga más castings o que surjan más oportunidades. Y hubo un par de años en la que en realidad eso no estaba ocurriendo. Y salieron... ¿Años estaba hablando? Un par de años, sí. Y salieron proyectos en los que yo, por ejemplo, que eran proyectos propios, pues yo de repente empecé a codirigir y a coescribir cortos que tuvieron bastante recorrido por festivales, para siempre, reconocernos. Co-creé una webserie con otras amigas que se llama Mariflor, y empecé a trabajar en esos proyectos porque de repente desde fuera no me estaban llegando las cosas que me hubiera interesado, ¿no? Proyectos que me interesaran, y entonces pues los creaba. Claro. Pero hubo un momento de crisis de, claro, ¿y si el reconocimiento es grande, por qué no llegan las oportunidades? Y la realidad es que este mundo es muy difícil de definir. Y de repente las oportunidades te llegan en un momento en el que no sabes por qué, y en otros momentos que todo apunta a que deberían surgir más, pues no surgen. Y por eso es como muy importante estar todo el rato como muy en tierra y como muy... Pues eso, cuando las cosas no llegan, pensando cómo te puedes sentir realizado de otra manera que no dependa de los otros. Entonces fueron un par de años de eso, de proyectos propios, de volver a hacer muchos proyectos en el teatro off y de estar ahí como al pie del cañón. Y después empezaron a llegar oportunidades de papeles pequeños en series. Pues un capitular aquí, en Arterovia, de Movistar Plus, y cositas así como pequeñitas. Y después llegó la oportunidad de Campamento Newton. Pero Campamento Newton llegó pues 3 años después de Lady Of. 2 años después de que Lady Of realmente hubiera tenido como un reconocimiento grande. Y ahí, bueno, pues fue una serie en la que sí que tenía un personaje fijo en 12 capítulos, 13 capítulos, no como rodaje de 2 meses y medio en el que estás con un grupo que es estable. Porque claro, cuando tú vas a otra serie a rodar un día, es súper raro siempre, porque tú llegas, ya todo el mundo se conoce y estás ahí un poco y te vuelves a ir. Y además llegas con un personaje pequeño que no tiene tanta relevancia en la trama, entonces pues todo el mundo está muy atento a otras cosas que son más importantes. Tú tienes que llegar, adaptarte, intentar no cagarla y hacer bien tu trabajo y irte. Pero sin embargo, pues en los rodajes en los que puedes tener un personaje que se alarga, pues tienes como más esa sensación de familia que tienes en el teatro, porque en el teatro siempre los proyectos son largos, tú no puedes montar una obra en un día. Entonces a mí me gusta mucho esa sensación de familia y de construir con los otros y de que te da el otro, y como no podemos ir, que eso ir a un rodaje un día pues no te lo da, porque es como vamos, resolvemos y nos vamos. ¿Y disfrutaste? Disfruté mucho, fue un rodaje muy estresante porque rodamos muchas escenas al día, pero bueno, yo ya estaba acostumbrada a Lady Of y al teatro off, y es como en plan, bueno, pues ya está. ¿Compartiste escenas con Quique Pérez, que estuvo ahí? Con Quique Pérez compartíamos mucho, sobre todo en set, pero no compartíamos tantas escenas, algunas tuvimos, pero éramos como de mundos distintos dentro de la serie. Pero sí que coincidíamos pues eso en set, en las comidas, en las cenas, y eso también, pues eso, esa sensación como de... Sí. A mí especialmente me gustó, a pesar de que es una serie infantil de niños, pero a mí me gustó mucho la diferencia de papeles y tu papel, tu relación con el otro monitor, el cocinero y tal. Entonces estuvo que allí.
A ver, lo que pasa en Campamento Newton es que ocurren muchas cosas. O sea, en la serie no te vas a aburrir. A mi hermana le encanta, mi hermana tiene 37 años. Y me acuerdo que la estábamos viendo en casa, la poníamos como de fondo, y de repente mi hermana estaba yo hablando con mi madre y mi hermana, que no me entero. Y yo estaba como súper concentrada. Pasan muchas cosas en la serie y yo creo que es divertida. Bueno, es una serie hecha para un público entre, pues eso, en principio entre 6 y 13 años. Entonces, pues si la ve un adulto no puede pretender que sea otra cosa que no es. Pero dentro de lo que es, a mí me gusta, me parece divertida y a mí mi personaje me encanta. O sea, yo recuerdo cuando leía los guiones y decía, Dios mío, es que me parece muy gracioso este personaje. Y la disfruté mucho, la verdad que sí. Qué guay. Y bueno, después de Campamento Newton, ¿qué seguiste en teatro? Seguí en teatro. Bueno, justo después de Campamento Newton rodé para una serie inglesa, Crossfire, que aquí estuvo en televisión española, Fuego Cruzado, creo que se llamaba aquí. Y bueno, también fue un rodaje que no era tan... Mi personaje sí que estaba en los 3 episodios, porque esa era una miniserie de 3 episodios. Y también tuve un poco esta sensación de familia, no tanto como un Campamento Newton, pero al final tenía 7 sesiones, rodábamos en Tenerife, entonces cada vez que iba a rodar pues estaba algún día antes y un día después. Y entonces quieras que no, pues yo qué sé, en total pues debía estar por allí 15, 20 días y sí que tenías como esa sensación de estar, pues eso, de conocer al equipo. Y lo curioso además, Campamento Newton también se rodó en Tenerife, es que parte del equipo técnico era de Campamento Newton. Entonces yo llegaba y es verdad que me sentía como en casa, ¿sabes? Ya fue muy bonito también por eso, porque se unieron, fueron seguidas, bastante seguidas, y era como, wow, esto es lo que sí que me gusta, si ruedas series, el poder estar, pues tiempo, y sentir eso que... Y mi personaje ahí era mucho más pequeñito, pero eso, ya sentía como mucho el cariño de todo el personal técnico y tal, y era como, ay, qué guay. Qué guay, qué guay. Y después, y bueno, y en eso pues claro, también toda la directora era inglesa, todo el equipo artístico era principalmente inglés, así que todo lo anterior, pues evidentemente yo estaba en ese proyecto por haber estudiado fuera, por haber estudiado la carrera bilingüe y tener como esa facilidad de poder trabajar en eso. Y después de allí, de eso vinieron algunos capitulares en series como Déjate ver, de Álvaro Carmona, que Álvaro Carmona es increíble, si no has visto nada de él te lo recomiendo muchísimo. Weisa Morales, que saldrá el año que viene supongo, así capitulares sueltos y volver al teatro. Y en teatro, pues el año pasado montamos compañía, mi compañero Jon Arraez y yo, que él también es canario, montamos una compañía aquí en Canarias, CCA Producciones, porque surgió una oportunidad de una obra que nos encargaron y a partir de ahí dijimos, qué bien trabajamos tú y yo, ¿no? Y decidimos montar compañía y llevamos un año con muchos bolos por aquí por Canarias y esperamos este año estrenar nuestra segunda obra. O sea, estrenamos Revivirla, que lleva todo este año y que ahora el 25 de enero estaremos en la Sala Insular de Teatro, que es como la sala pequeña del Cuyá. Y en principio queremos hacer otro montaje y seguir con Revivirla este año, pero sí, por eso estoy como viviendo a medias, porque aquí tengo muchas funciones de Revivirla y de lo que tiene que ver con CCA Producciones y rodajes que surgen aquí, como Weisa Morales, que se rodó aquí, pero en Madrid sigo teniendo, pues todo el año pasado estuve con la compañía Paraíso Cero como Ser Cleopatra, que esa obra estuvo girando sobre todo por la península, y pues otros rodajes como Déjate ver, el que te comentaba, que será en Madrid. Y entonces de repente ahora estoy como en un sitio de vivir como un poco a media y de confiar en eso, en hacer cosas que me interesen y que cuando las cosas no vienen de fuera pues generamos el trabajo y montamos compañía y que sigan viniendo proyectos de fuera, pero no poner toda la energía ahí, porque este mundo es así y nunca... Una vez terminaste de estudiar, ¿no combinaste el ser actriz con otro trabajo? Sí, de hecho, yo he dejado de trabajar de profesora hace muy poquito. De hecho, yo en Campamento Newton y con Crossfire seguía teniendo muchas clases con Campamento Newton, como rodamos en verano. Pues a partir de la pandemia yo empecé a dar clases online, sobre todo. Y entonces, bueno, con Campamento Newton las mantenía, pero como era en verano no tenía muchas.
Pero después de lo que pasó con Lady Off y de esta idea de que tu vida va a cambiar pero no cambia, me daba mucho vértigo dejar todos los curros que me habían pues permitido sobrevivir todo ese tiempo y combinar la vida artística con el poder comer. Entonces yo rodé Campamento Newton y seguía dando un montón de horas de clases, aunque como eso era verano, pero con Crossfire yo seguía dando muchas clases y con todo lo que he hecho de teatro. Y ya a partir del año, de hace un añito y medio, 2, fue cuando he ido teniendo cada vez menos clases. Sigo impartiendo unas clases en Madrid que son solo un día a la semana, que hay épocas en las que no puedo estar y me dan bastante flexibilidad para cambiarlas, pero esas las mantengo además porque me hacen muy feliz. Yo doy clase de inglés a niños de 1 y 2 años. Y es media hora, son varios grupos y tengo media hora con cada grupo. Y es que a mí me dan alegría de vivir. Claro, o sea, yo voy y yo de repente soy lo mejor que les ha pasado en el día, porque yo voy, ellos saben que voy cada semana y media hora, entonces, claro, me reciben como Marta y vienen corriendo hacia mí. Y claro, es una edad en la que ellos están empezando a hablar. Entonces empiezan conmigo y la mayoría pues no sabe hablar, y yo les hablo en inglés y hacemos juegos en inglés y ellos pues empiezan a señalar cosas, a pedir cosas, y cuando empiezan a poder hablar pues empiezan a señalarse la boca y decir please, please, y cosas así. Tú vas viendo mucho cómo evolucionan en muy poco tiempo, porque claro, su cerebro está yendo a 2000 por hora a esa edad. Entonces a mí me da mucha alegría de vivir por eso, porque yo llego y aquello es una fiesta, y 2, porque me da esa sensación de avanzar, porque los niños empiezan conmigo de una manera y muy claramente acaban de otra, porque están en un periodo del desarrollo en el que aprenden muy rápido. Entonces me da tierra. Ese trabajo lo mantengo. Hay épocas en las que no puedo ir semanalmente y me lo permiten y después compenso otras horas. Y después ya no estoy dando clases online de inglés ni de español, que también he dado, pero por ejemplo, pues este año sí que me han pedido que dé clases a profesores sobre cómo incluir actividades de teatro en la formación de idiomas de español, ¿no? Pues para que los profesores puedan incluir actividades teatrales en sus clases de idiomas. Y es algo que yo he hecho durante mucho tiempo, entonces pues me gusta hacer. De repente, pues sí, en marzo voy a dar una formación en Francia, de hecho, de esto. Y sí que me hace ilusión seguir estando ahí. Y sí que a veces me da vértigo el haber ido dejando todas estas clases, porque dices, ¿y ahora qué? Pero bueno, ahora tengo una compañía de teatro propia en la que muchas cosas dependen de mí, y entonces es como, bueno, confiemos en que está saliendo todo muy bien y que la obra está gustando mucho y que las cosas están ocurriendo. Entonces, bueno, esta carrera es un acto de confianza todo el rato. Y es un acto de volver a la tierra todo el rato. Por eso cuando te salen las cosas muy bien, no puedes pensar que de repente todo va a ir bien, porque a lo mejor no, y a lo mejor no surgen oportunidades. Y además no va de la mano el tener muy buenas críticas o muchos premios con las oportunidades laborales. Entonces es muy importante estar todo el rato como volviendo a tierra. Este año también hemos tenido mucho recorrido con un corto canario que se llama Patata, que es de Emilio González, y lo coprotagonizó con Víctor Ugara de Abubucaca. Sí. Y ha sido increíble. Nosotros lo rodamos en un festival de cine, en el Festivalito. Bueno, este corto ha estado por lo menos en 40 festivales nacionales e internacionales. Hemos ganado más de 10 premios, muchísimos premios del público, muchísimos premios de a mejor interpretación. Y volvemos a lo mismo, pues este año ha sido un año de ganar muchos premios de nuevo. Pero yo ya, esto lo viví con... ¿Estuvo en el de Calda también? En Galdar estuvo Camarero 2. Que ese es el director es Víctor y yo hago un papel pequeñito, y yo fui al Galdar a representarlo porque Víctor no podía venir. Vale. Pero lo que te decía, que Patata está teniendo como mucho reconocimiento, y que yo ya viví esto con Lady Off y es como genial, está súper bien, y siempre es un chute de energía, y saber que te den muchos premios no significa que tu vida vaya a cambiar, sino es un chute de energía para seguir trabajando y seguir generando tus propias oportunidades de trabajo, y si vienen de fuera, genial. Pero a lo mejor no vienen y está bien. Entonces ha sido como Patata y Mosquitos, otro corto que está teniendo como mucho recorrido. Pero bueno, como muy en la tierra ahora, y como muy de disfrutar de estas cosas sin tener una expectativa en el que las cosas van a venir de fuera. Ya. Bueno, a partir de ahora, hablando de esto, te voy a hacer la pregunta de qué pasó en el podcast, que se lo hago a todos los invitados, y es bueno para
intentar cambiarlo como sociedad, que es difícil, pero bueno, se intentará. Marta Fuentes, crece en la meritocracia, es decir, con tu propio mérito conseguir más oportunidades y no por necesidad de, ya sabes, como España, de por ser tío de no sé quién, por más oportunidades, sino por tu propio mérito. Yo creo que sí, pero que no todo depende de ti, y eso es algo también que hay que aceptar. Es decir, tú puedes ser muy bueno en algo o puedes esforzarte muchísimo en algo y aún así puede que las cosas no vengan. Entonces, pues está esta cosa, y yo creo que el esfuerzo te lleva a muchos lugares, y en mi caso, pues realmente el haberme esforzado en muchos aspectos ha hecho que yo tuviera, más que conseguir las cosas, yo creo que es que estás preparado para cuando las oportunidades llegan, sí llegan. Entonces, creo que confío en la meritocracia en tanto en cuanto te pone en un lugar en el que estás preparado para aprovechar las oportunidades que te llegan, sabiendo que hay veces que esas oportunidades no llegan y que tú puedes hacer hasta donde puedas hacer. Claro. Entonces, yo creo que está como ese... Porque sí es verdad que hay mucha gente que habla de, bueno, todo depende de ti, y no todo depende de ti, y mucho menos en un mundillo como este. Pero depende de ti el estar preparado para cuando las oportunidades te puedan llegar, aprovecharlas y estar ahí para ello. Bueno, es que se suele hablar mucho aquí la comparación de España y Estados Unidos, sobre todo en el mundo actoral, cumple tu sueño, levántate a las 5 de la mañana, lucha por lo que quieres, que se acaba consiguiendo. ¿Tú eres de esa mentalidad? Claro, yo lo que creo es, para conseguir las cosas tienes que esforzarte, claro. Eso está claro, pero creo que, es decir, me gusta la idea de la esperanza y de la confianza, pero creo que también asumir que hay cosas que igual no ocurren está bien. Entonces, tener una mente positiva, pero no de repente emborracharte como de ese positivismo y que eso sea todo. Sí. Creo que tienes que tener una línea sobre todo para eso, por salud mental también, ¿no? A ver, a mí de Estados Unidos había una cosa que me gustaba mucho y otra que no me gustaba nada. Y yo también ese año que viví allí, pues luché con esto. Yo siento que la primera vez que me sentí valorada como actriz fue allí. Y yo siento que esa fuerza que me dio eso me hizo venir aquí y ocupar mi lugar. Es decir, como tener más confianza en el lugar que ocupaba. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos, si creen que eres bueno en algo, te lo dicen. Si creen que eres malo en algo, te lo dicen. Y si creen, y como sociedad no entienden que nos tengamos que sostener unos a otros. Es decir, no tienen problema en decir, bueno, pues tú no eres bueno en esto, pues vive en la calle y me da igual, y miro para otro lado. Sí. Y esa idea como sociedad es como, bueno, es que a mí no me importa. Es decir, está genial ser valorado como por tu trabajo, pero está genial que nos llevemos de la mano como sociedad. Claro. Entonces estaba esa línea que yo me hubiera quedado más tiempo en Estados Unidos, pero sabía que si yo algún día quería montar una familia no querría que fuera allí. Entonces estaba toda esta cosa, está eso, ¿no? El que creo que sí, que a diferencia de aquí en España, hay una cuestión de que cuando ven un talento muy claro en ti te lo dicen. Yo recuerdo un profesor también que me envió un mail diciéndome, una vez ya había acabado una asignatura, si en algún momento necesitas una carta de recomendación, no dudes en pedírmelo. Eso es súper raro aquí, es como que tienes que ir arrodillándote, ¿sabes? Para que te den una carta de recomendación, y allí de repente, pues eso, tú acabas una asignatura y un profesor te escribe y es súper normal, es que creo que eres muy bueno y creo que lo tienes que saber y quiero que sepas que te voy a apoyar en esto. ¿Qué pasa? Que si no, es en plan, mira, no, creo que no sirves para nada y puedes irte a la calle, y es en plan, no es así. No, todos servimos para algo, está genial que valores ciertas cosas, pero no que... Uy, que me llevo el micrófono. Pero no que devalúes todo lo que no está a la altura de tus expectativas, ¿no? Entonces tienes como esos dos mundos. Y creo que, pues ninguna de las dos cosas es buena del todo. Creo que aquí nos falta el ser más humilde en cuanto a valorar al otro, y el poder decirlo, y el poder llevar de la mano a alguien que crees que vale, y a la vez allí les falta lo de, bueno, es que si no cumple tus expectativas habrá otro lugar donde nos podemos, y otras cosas que poder hacer, y si tú le dices a esa persona que no vale para nada, es muy difícil que pueda encontrar otro lugar en el que valer.
y en el que... Bueno, hay un término intermedio. Claro, entonces en plan podemos encontrar, coger lo bueno de aquí, lo bueno de allá y construir otra cosa que yo creo que sería mucho mejor, que es la de poder verbalizar todo eso de qué bueno eres y acostumbrarnos a... Yo de un tiempo a esta parte me he acostumbrado mucho, que eso es algo que me daba antes como mucha vergüenza, porque me sentía como un poco fan y yo nunca he sido como muy fan de nadie, ¿no? Y entonces como que me daba como pudor, pero yo ahora cuando hay algo que me parece que está muy bien hecho o que me gusta mucho el trabajo de alguien, como que hago un esfuerzo en, si me encuentro con esa persona, decírselo y si no, escribirle un mensaje o lo que sea, por la idea de que es guay recibir ese mensaje, que es bonito recibir ese mensaje y que hay veces que se asume que el otro está haciendo algo bueno y como es bueno, asumes que no hace falta verbalizarlo y es en plan, sí que hace falta porque este mundo es muy complicado y está guay escuchar cuando las cosas han llegado o le gustan a otra persona y de una manera humilde y honesta decirlo es algo como que creo que también es bueno y bonito y en parte eso sí que lo aprendí un poco ahí. Como ves, yo me enrollo, o sea, tú me dices una cosa y yo puedo estar aquí hablando 80.000 horas. Pero está muy bien. Es verdad, sí que es verdad que yo lo he vivido a pequeña escala con los monólogos y todo esto, que te paran a la gente por la calle o después de la actuación, dice yo me gustó mucho, me alegraste el día o que estoy pasando por una mala situación y me gustaste mucho, no lo dejes, tal. Es que te hace Es que es eso, después eso cuando todo te va muy bien y te llevan muchas críticas positivas, tampoco hay que emborracharse de eso, ¿no? Pero volvemos a los términos medios, está guay el decirle al otro lo que te gusta y lo que disfrutas y lo que te ha hecho sentir, creo que es bonito y a la vez tomarse todas esas cosas como un chute de energía, sabiendo que vuelves a tierra y que eso no significa que nada más, sino que lo que es que has alegrado a alguien ese día y eso, bueno, está bien. Lo que sí se desarrolla mucho allá es la autonomía de las personas, o sea, ya sea no solo en el mundo de actores y actrices, sino a nivel de autónomo, de emprender un negocio y tal. Aquí sí es más complicado. Sí, yo creo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Como que hay una idea muy de hacerse a uno mismo, ¿no? Allí. Y que cuando el feedback que recibes pues, de los profesionales del entorno o de tus profesores, tus formadores, es positivo, pues allí la gente tiene como esas ganas y ese arranque y esa, ¿no? que han aprendido a tener. Y te digo, pues viene un poco de ahí. Yo creo que podemos eso, encontrar como el término medio entre ese extremo y el nuestro, que eso que muchas veces es como que vamos para atrás o que cuesta mucho el sacar ciertas cosas porque parece que vas solo, ¿no? Cuando tienes que emprender, sobre todo. Ahora te pregunto, obra que más has disfrutado hacer, ¿tendrás tu favorita? Pues a ver, yo disfruto mucho con revivirla, o sea, es un texto que he coescrito y es un monólogo en el que se hacen varios personajes, es un reto siempre el sostener la obra una persona sola en el escenario, a veces, siempre en parte de la obra hay también una cantante, pero estoy yo sola interpretando y lo disfruto mucho porque disfruto mucho también del reto que es. Y que al final, bueno, pues al haber coescrito la obra te sientes como muy parte de eso. Sí. Yo disfruté mucho haciendo Lady Of porque teníamos también mucha libertad para aportar al proyecto, entonces ya no estás solo como actriz, sino estás en el proceso creativo. El proceso actoral siempre es creativo, pero me refiero en otros aspectos, también un poco en el guión, en la idea del proyecto, ¿no? Entonces me gusta mucho formar parte de eso. También disfrutaba mucho con Cómo ser Cleopatra, que es comedia, que es el otro extremo como de revivirla. Y ahí éramos 4 actores en el escenario, que también te pone en otro lugar. A mí me gusta mucho también trabajar con actores porque no te sientes tan solo. Entonces de revivirla me gusta el reto de estar sola, pero si solo hiciera revivirla creo que al final hay un desgaste ahí que cuando hago Cleopatra, Cómo ser Cleopatra, que somos 4, pues va de la mano con el resto. Entonces, pues diría que los que más he disfrutado, o sea, en cine claramente ha sido Lady Of, pero también porque ha sido el proyecto más largo y en el que más aspectos he estado implicada y que, bueno,
fue como un sueño la primera película y todo. Y en teatro yo diría que Revivirla y Cómo ser Cleopatra, que son realmente las dos últimas que he hecho, pero no porque sean las dos últimas. Te diría, por ejemplo, que Déjate ver, de Álvaro Carmona, es una de mis series favoritas y yo salgo en el capítulo 7 un poquito, pero me gusta mucho formar parte porque me gusta mucho la serie, pero es verdad que lo que yo hacía era muy poquito, entonces no es como un proyecto tan disfrutado, pero disfruté mucho de estar en un proyecto con alguien a quien admiraba tantísimo, aunque fuera un poquito. Entonces también ese... Y después trabajar... Bueno, claro, te estoy diciendo muchísimas cosas, pero es verdad con Víctor Ugara he trabajado ya en varios proyectos, con los de siempre, que es Emilio, el director, y aquí en Canarias he trabajado también con Willy Suárez, y como que me gusta también mucho me ha empezado a gustar mucho también el volver a trabajar aquí, no sé, como desde otro lugar, como más de casa. Vuelven a ser equipos más pequeñitos, gente que has conocido pues en un festival y en otro, y que te vuelves a reencontrar y tienes cierta confianza. Entonces son procesos también distintos, que son como comunes, son cortos, pero son como muy familiares también. Entonces también me gustan mucho esos proyectos. ¿Y qué género te gusta más? ¿Drama, romántico, comedia? A ver, a mí me gusta mucho el drama y mucho la comedia. Mi familia siempre me dice que por qué no hago más comedia. Pero mi padre, por ejemplo, dice que a él le gusta más cuando hago comedia, pero le gusta mucho revivirla, que es como una obra súper dramática. Yo creo que hay una línea, a mí me gusta como esa línea difusa. La siguiente obra que vamos a sacar de SSA Producciones seguramente va a ser una comedia, pero con tintes dramáticos, que tiene esta línea que yo creo que es al final la que más disfruto, ¿no? Cuando en un proyecto tú te puedes emocionar y te puedes reír muchísimo a la vez y tienes como esta cosa de que no sabes muy bien qué es lo que estás viendo. Creo que eso lo tiene Mosquito, que es el corto este que ha tenido como mucho recorrido este año, que es una comedia, pero es humor muy negro y de repente estás en un sitio en el que no sé si reírme o llorar ahora mismo. Y creo que esa posición en la que te ponen ciertos proyectos me gusta. Entonces diría que la combinación de drama, comedia, que no sabes muy bien dónde estás, eso me gusta mucho. Muy bien. A pesar de tu asentamiento, que veo que estás muy feliz, ¿tienes un sueño por cumplir de estos? Tengo muchos sueños por cumplir. A ver, me encantaría, o sea, me gustan mucho los proyectos que estamos haciendo con la compañía y con la gente con la que estoy trabajando aquí. Me encantaría poder trabajar, por ejemplo, con Alauda Ruiz de Ausúa, no sé cómo pronunciar su segundo apellido, que es, bueno, que dirigió Cinco Lobitos, la película y la serie Querer, que ahora está en Movistar Plus, que me parece brillante, por ejemplo, como directora, o Carla Simón, o con Sorogoyen, ¿no? Pues todo esto son sueños que dice, yo estoy muy bien con la gente con la que estoy trabajando, pero si me pides un sueño, son pues eso, pues como Álvaro Carmona fue un sueño y me encantaría trabajar en otro proyecto, como así en un papel quizás más importante y con más peso, pues con estos directores, porque son, claro, es un imaginario del que he formado parte mucho tiempo como espectadora, que me gusta mucho y me emociona y me apasiona, y dice, me gustaría también formar parte de ese imaginario como actriz. Así que esos sueños, por supuesto, están ahí. Y bueno, te estoy hablando por soñar de los grandes, ¿no te gustaría, yo qué sé, un Bayona, un Almodóvar? También. De hecho, Bayona, bueno, me hizo mucha ilusión porque el año pasado, en diciembre, me dieron el premio a Mejor Interpretación por Patata en el No Todo Film Fest, que es un festival de cortos muy, muy conocido en España, y uno de los del jurado era Bayona. Entonces fue uno de los que decidió como darme el premio, y también me dio como mucha ilusión. Así que Bayona me ha tenido que ver porque me ha dado un premio. Bayona, César estaba también, vamos, verme me han visto. Pero sí, por supuesto. Qué bien. Así que... Qué guay. Pues, otra pregunta que hacemos aquí en ¿Qué pasó? A día de hoy, a día 7 de enero de 2025, Marta Fuentes, ¿eres una mujer feliz? Soy una mujer feliz. ¿Qué? Sí.
ha sido un año bueno, el anterior, y no sé, empezaba como con ganas y con fuerza. Qué bien, qué bien. Pues ahora, por añadir un poco de alegría al asunto, te voy a proponer un par de preguntas de juego que hacemos aquí siempre. Va. Y a ver... Me coloco. Y a ver cómo respondo. Siempre planteamos aquí temas morales, ¿vale? Temas morales, a ver lo que tú opinas. Vale. Vale. Por ejemplo, vamos a empezar con uno de los primeros que tuvimos aquí, que es, si es un juego, ¿vale? El dilema del tren se llama. Si tú estás en una vía de tren, viene un tren y está separado por 2 vías, pero en una de las vías hay 5 personas atadas y en otra vía hay solo una. Y tú tienes el poder de darle a un palanquito para que se desvíe o por una o que atropelle a 5. ¿Qué harías? Si yo no lo desvío, ¿qué pasa? Si no desvío el tren, ¿qué pasa? Si lo desvías, atropella a 1. Si no desvías, atropella a 5. Si no lo desvío, atropella a 5, y si lo desvío, atropella a 1. Sí. Pero a mí me lo hicieron y yo busqué alguna manera de sacarlo todo, pero no se puede. Es complicado, porque no, como aquí no, la idea de que salvar a más es mejor, pero una vida tiene el mismo valor, o sea, cualquier vida tiene el mismo valor que la otra. Creo que no debería intervenir es decir, porque es como devaluar la vida de la persona, de la otra persona, como decir que es menos por ser una. Pero bueno, es muy complicado. Creo que son típicas cosas que hasta que no estás en ese momento no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar, ¿no? Que, además yo soy una persona como muy de repente mi cuerpo siente algo y es como me he bajado de aviones porque pensé tengo que rodar este documental y me tengo que bajar de este avión y decidirlo como en el último momento. O el otro día fue el cumpleaños de uno de mis mejores amigos y de repente no iba a ir y de repente dije tengo que estar y me compré el billete para ir. Entonces ya así en frío te digo, creo que no debería intervenir porque si no parece que devalúo que la vida de esa persona vale menos que la de las otras 5, simplemente por una cuestión numérica. Pero la realidad es que no lo sé hasta que esté ahí y no sé lo que mi cuerpo diría en ese momento de... Pero creo que es un dilema muy complicado por eso. Es que en una universidad de no sé dónde se hizo estos dilemas morales y todo esto. Ahí, pero sí. Esto da para mucho. Y siempre creo que lo que hacemos, lo que pensamos que haríamos racionalmente no necesariamente se corresponde con lo que... Creo que eso nos da mucho el teatro. Yo creo que puedes comprender muchas cosas cuando las vives de manera directa o las ves vivir de manera directa, ¿no? Que es lo que nos hace el cine o el teatro. Y lo que solo pensamos pero no vivimos, como que lo tenemos como en otro lugar. Y creo que hasta que no estás como en ese momento no sabrías exactamente lo que harías. Tú estudiaste psicología, en principio lo tienes más fácil. La verdad es que sí. Yo me especialicé en la parte además más biológica, es decir, neuropsicología. Cómo cambiaba físicamente nuestro cerebro bueno, a lo largo de la vida y en las diferentes circunstancias. Es que, bueno, mi razonamiento no es por evaluar una vida más que otra, sino qué culpa tiene las 4 otras personas si ponen una, qué culpa tiene las otras 4. O sea que... Claro, es una movida. Pero la realidad es que en el momento... Es decir, ahí estás tomando una decisión de intervenir y de la otra manera no estás interviniendo. Es decir, de alguna manera tú estás decidiendo matar a alguien. Y de la otra manera... Pero es complicado. Te digo, es como que racionalmente es muy complicado, ¿no? También dependería, y esto es duro de escuchar, yo creo, y de reflexionar, pero creo que es honesto, que evidentemente si tú conoces a la gente que está ahí... Es que ese es el segundo dilema. ¿Qué pasa, tío? Estoy rápida, ¿eh?
¿Qué pasa si esa persona es un familiar tuyo, un conocido? Pero esa es la movida y yo creo que ahí... Claro, claro. Es decir, no es que crea que moralmente está mejor, es que creo que volvemos a que mi cuerpo va a salvar a... Claro, claro. Y eso no significa que la vida de los otros valga menos. Claro que no. Pero la realidad es que el instinto de No, supervivencia... es que hay un razonamiento de persona que tú quieres ver a esa persona el resto de tu vida. Y que creo que hay algo, sí. Y eso no significa que moralmente esté mejor, ni muchísimo menos, claro que no lo está. Pero sí, es que si tienes que elegir a quién salvar, pues es... Claro, claro. También te pueden poner como, bueno, pues un bebé recién nacido o una persona súper mayor y ahí entrarías en la cosa de que las vidas valen lo mismo. Lo que pasa es que entras en este dilema de, bueno, el bebé tiene posibilidades de vivir muchos más años y ya, y por eso la vida de la otra persona vale menos. Sí. Ahí entramos como muchas cosas, ¿no? Que son a muy mí me complicadas. hicieron ese juego del instituto, pero era que se hundía un barco, eran 5 personas, entre ellos estaba tú y tenía que decidir. Claro, es que una movida. Vale. Y porque en el momento en el que ponemos como en una balanza cuánto vale una vida con respecto a otra, es todo muy peligroso. Porque todas valen lo mismo. Pero claro, si te preguntan a nivel personal no es porque valga más, es porque... ¿Sabes? Te vas a lo que... ¿no? Vale. Otro dilema moral. Vale. ¿Tú qué prefieres? Entonces, ¿tú sueles hacer ejercicio? Sí. Vale. Sí, ¿qué haces? ¿Correr? Pues hago muchas cosas. Hago yoga, hago pilates, corro, me encanta bailar. Bailo mucho con mi madre, que ahora hay como muchos bailes sociales de salsa, bachata. Sí. Y así que sí, muchas cosas. Muy bien. Entonces, ¿qué preferirías si tienes que renunciar a una de las dos cosas? O comer bien durante toda tu vida, pero no hacer ejercicio, o hacer ejercicio y comer mayormente mal, lo que te dé la gana, pizza, hamburguesa y todo lo que tú digas. Es otro dilema. Pues mira, yo creo que elegiría comer mal y hacer ejercicio, porque hay algo que a mí, es decir, por ejemplo, yo tengo un día regulero y yo voy a bailar y estoy mejor. La alimentación también influye mucho en tu estado de ánimo, ¿eh? Pero a mí hay algo físico que necesito hacer, que cuando hago algo físico siento que estoy como interviniendo también en mi estado de ánimo y estoy haciendo algo por estar mejor. Entonces yo creo que más allá del ejercicio en sí mismo es como todo el acto de decidir hacerlo, de desfogarme ahí. Y claro, el comer pues es algo como más pasivo para mí, que me encanta, pero creo que si tenemos que elegir en toda la vida me faltaría demasiado el ponerme ahí a hacer cosas. Claro. Pero bueno, me encanta comer, ¿eh? O sea, es duro y me encanta comer sano. O sea, me gusta tu filosofía, eso, el hecho de ponerte para hacer, claro, de tu decisión. Y, vale, esto es, bueno, para todas las edades, pero sobre todo para la gente joven que está en duda y tal. Se lo pregunté aquí que Pérez y nos reímos de lo que no está escrito. ¿Sexo en la primera cita o hay que esperar? Yo creo que depende. Yo creo que hay que ir viendo cómo se siente uno, cómo se siente el otro y leyendo cómo está la cosa. No diría que no, necesariamente, ni que... Es que creo que depende. Aquí no me defino. Vale. Sí que creo que es importante como el no sentir que hay algo que tienes que hacer. Sí, o que siempre que no sea obligado. Quitamos esa premisa de no ser obligado. No, y que hay veces que puedes sentirte como casi una obligación Claro, es que hoy en día trabajo también en proyectos con adolescentes y justo Duele, que es un proyecto sobre violencia de género, y hay muchas cosas, bueno, que asumen que tienen que ocurrir. Y no te lo está imponiendo alguien desde fuera, pero te lo está imponiendo un poco como la sociedad. Sobre todo yo creo que es leer cómo te sientes con respecto al otro, qué es lo que te apetece, qué es lo que... Y si está todo guay y bien, pues genial, y si no, pues mejor que no. Ir conociéndose. Y creo que hay relaciones además que son como muy... No, de repente que ya desde el primer momento hay algo como muy explosivo y hay otras que requieren otros tiempos y también... Sí, claro, eso... Claro. No correr, pero no renunciar a cosas, si no quieres.
Así que sí. no te he contestado. Sí. Siempre que no sea obligado, pues vale, Sí. si surge, vale, pero está claro que sí hay que poner en valor el conocer a la otra persona. Sí, y el ir midiendo cómo te sientes, qué es lo que ves físicamente de la otra persona, qué le está pasando. Hay veces que la gente no sabe verbalizar lo que le está pasando, ni siquiera lo puede identificar. Entonces por eso siempre es como muy de estar chequeando de estoy bien, estás bien, estamos bien, y esto está... Y supongo que a medida que vas conociendo a alguien es más fácil identificar todas esas cosas. Pero bueno, hay veces que con alguien, ahí desde el primer momento hay como una cosa que parece que lo conoces desde siempre. Entonces, bueno, por eso, mientras vaya cada uno bien. Dicho por una psicóloga. ¿Qué dijo Quique Pérez? Que sí, siempre que no sea obligado adelante. Perfecto. Sí, pero que sí, que hay veces, y estoy súper de acuerdo, que hay muchas veces que una cita se va mejor con un beso en la mejilla que termine como termine, ¿sabes? Y hay Depende veces del feeling. que hay con gente con la que vas construyendo como un deseo. Es decir, hay gente que de repente deseas directamente, ¿no? Hay algo como físico que tu cuerpo te lo pide, pero hay otras veces que alguien no te atrae tanto en un primer momento y de repente se va construyendo como un deseo, y el dar espacio a que eso ocurra también es bueno, no como el desear algo y el no ir construyendo eso, porque después cuando ocurre también como que hay algo que se disfruta de otra manera, ¿eh? Sí. Entonces por eso digo que depende. Sí, lo guay que sea, y lo he razonado yo muchas veces, que lo guay es que pase de sorpresa. Que sea como, sí, algo de wow. Sí, el problema es eso, como que a veces planeamos no ciertas cosas, claro, y de repente a eso me refiero, ¿no? Como que ya has planeado en plan, bueno, estoy ya, y a lo mejor, pues no, o sí, y hay veces que no planeas otras cosas y de repente pues surge ahí en un lugar además que dices, bueno, pero sí, no sé, es un poco ir viendo. Sí. La vida, chicos. La vida, sí. Va, el último dilema moral. Si tú te encuentras una cartera por la calle, ¿vale? Y te encuentras 3.000 euritos ahí dentro, ¿tú la devolverías? ¿La cartera tiene identificación? Es que ahí variamos mucho. Claro, vamos a ponerlo fácil. Sí. Si tiene identificación, sí la devolvería. Si no tiene identificación, no. Porque, de hecho, le pasó a una amiga en Madrid, se encontró ella no sabe cuánto dinero tenía, pero se encontró una cartera y la fue a mirar para ver la identificación y poderla, pues, llamar a lo que sea. Y dice, Marta, muchos billetes de 100 euros, pero muchos billetes. Se puso súper nerviosa y dijo, no, y la dejó en el suelo. No tenía identificación ni nada, sino el dinero. Y volvió a pasar por delante y seguía ahí, y nunca la cogió. Y mi sensación con eso fue en plan, creo que la cogió otra persona. Es decir, cuando no tiene identificación hay algo como de en plan, claro, no puedes devolverla a quien es. Algo así como, a no ser que tenga como algo en la cartera que puedas descubrir. Entonces ahí digo, bueno, para que se lo quede otro cualquiera, me lo quedo yo. Pero sí que tiene identificación, sí que la devolvería, y además hay algo muy... Es que hay dos lecturas si no tiene identificación. Imagínate que la devuelve y aunque no tenga, aparece alguien por comisaría y diga, mira, se me perdió. Ya. Puede ser, ¿eh? Pero si soy honesta, si no tiene identificación y creo que no hay algo claro, me lo quedaría, siendo honesta. Claro. Y si sí la tiene, sí que la devolvería. Muy bien. Supongo que por eso, porque no confío en que el resto de gente por el que pase esa cartera sin identificación no se lo vaya a quedar. Entonces no me gusta la idea de ¿sabes? De eso. De dejarlo libre albedrío. Sí, pero si hay identificación hay algo como muy claro de si alguien decide quedárselo, está objetivamente robando algo que sabemos que lo podemos devolver, ¿no? Claro. Lo otro es... Pero bueno, supongo que moralmente tendría que devolverse en cualquier caso, pero siendo honesta, esto es lo que te puedo contar. Vale. Bueno, lo que hay. Es lo que hay. Vale. Por terminar esto de una manera alegre, vale.
¿cuál es tu relación con el humor? Ya sé que has hecho comedia, pero ¿cuál es tu relación con el humor? ¿Te gusta consumirlo? Me gusta consumirlo y me gusta llevarlo a mi vida. O sea, yo soy una persona que tiene como un carácter bastante explosivo y intenso, lo definiría, supongo. No sé, un exnovio con el que estuve mucho tiempo me llamaba volcancito. Y creo que el hecho de vivir así, como intensamente, también el humor me ayuda mucho a muchas veces. O sea, hay cosas que yo no puedo evitar, que me afecten o que me... Pero sí que intento como... Hay algo de, pues, soy una persona despistada y de repente, pues, hay veces que hago cosas que digo, mira, estoy liando muchísimo y de después volver y reírme de mí misma y de, pues, tía. Entonces me gusta mucho como llevarlo a eso, a bajar como esta intensidad con la que vivo de manera inherente y me gusta consumirlo y lo disfruto mucho y eso. Y me encanta, por ejemplo, ¿sabes? Por tener referentes más allá de Quique Pérez en Canarias, a Bucaca me parece como brillantes en cuanto a ese nivel de inteligencia y de humor a la vez, aparte de que muchos son amigos míos y les quiero mucho, pero les admiro muchísimo como esa manera de construir el humor, de esa línea de ser muy inteligente y a la vez muy fácil y muy, no sé, es una mezcla de cosas que es difícil y que me gusta mucho y me gusta actuarlo. Qué bien. Me gusta hacer humor, así que todas esas cosas. Qué bien. Pues Marta, me ha gustado mucho la entrevista, he aprendido mucho de ti, gracias por aceptar. Gracias a ti por invitarme, así que... Sí. La verdad que nos conocíamos de vista mucho antes de que, Cuando yo era Marta Fuentes. En esa época no sé si tú estabas estudiando en Madrid. Claro, yo debía estar estudiando en Madrid, sí, claro, porque... y venía de vez en cuando, pero además yo hasta que terminé de estudiar y volví a Estados Unidos, como que no decía como públicamente lo de ser actriz y no establecí el Marta Fuenar como nombre artístico y de repente todo eso. Además yo era de usar muy poco redes sociales y tal, entonces era un perfil como bajito y nos encontrábamos, a través de mail, en la playa y en sitios y claro, yo era Marta Fuentes. Ahora soy Marta Fuenar para todo el mundo que no sea de esa época de mi vida. Pero es guay como cuando, pues eso, es como mi segundo apellido es Palmira, mi segundo nombre es Palmira y tengo amigos que me llaman Palmi y eso también me devuelve como Marta Palmira Fuentes. Qué bien. Y el Palmi me devuelve a veces como a eso de, claro, si alguien me llama Palmi y me llama Marta Fuentes es como de un momento de mi vida como de muchos años. Y está guay, es como, yo decidí el Fuenar porque junté mis dos apellidos, que eran Fuentes Naranjo. Y me parecía, como siempre te escriben solo un apellido, que era como ser más yo y aparte como que era algo que me convierte en el personaje claramente público, ¿no? Claro. Y todo lo otro pues lo conoce quien lo conoce y quien lo quiera conocer, pero no tiene por qué, ¿sabes? Formar parte de él. Entonces como que de repente me sentía más cómoda, pues eso, siendo Marta Fuenar de manera como artística. Está muy guay, muy pegadizo. Gracias. Pues, lo dicho, muchas gracias por asistir, por aceptar y muy simpático. Cuando quieras promocionar cualquier proyecto, tiene las puertas abiertas. Pues, muchísimas gracias. Y nada, pero... Por ahora, no sé si claro, no sé si lo publicarán antes, pero por ahora lo que tenemos es el 25 de enero en la SIT, en la Sala Insular de Teatro de Gran Canaria. Sí, esperemos vernos en el futuro y todo esto. Muchas gracias y espectadores, pues nada, nos veremos en el próximo capítulo de O que pasó, el podcast, que viene otra actriz. Estamos viendo Yolanda se llama. Y bueno, lo dicho, empezamos 2025 con la segunda temporada y espero que sean felices. Hasta luego.